Bienvenidos Margarita Saldaña y Mariola López Villanueva y Nicolás Biel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el grupo de comunicación Loyola con una oportunidad que se va a presentar el 15 de mayo, que es la canonización de Carlos de Foucault. Nosotros os hemos reunido aquí para hablar de una figura, de la figura de Carlos de Foucault, para descubrir al futuro santo, hoy beato, con vuestras miradas, con vuestro trabajo. Yo creo que tenemos la suerte de teneros a los tres, que de alguna manera habéis participado en el libro que ha escrito Margarita sobre el hermano inacabado Carlos de Foucault. Está la autora del prólogo y el autor del epílogo. O sea, completa la terna, quizás para iniciar un poco la conversación y descubrir la imagen de Carlos de Foucault, sería bueno saber por qué un libro tiene prólogo, texto, epílogo sobre un santo. Pues bueno, primero decir que estoy contentísima de esta oportunidad, justamente porque creo que es lo que permite presentar juntos el libro, que tiene tanto sentido, me parece a mí, que esté rodeado por la palabra de una mujer, Mariola, que conoce también muy bien a Carlos de Foucault, y de un hombre, Nicolás, que es un gran amigo de Carlos y que está haciendo una gran labor de difusión de su figura en América Latina, porque Nico vive en Chile. Entonces, creo que también ese es un dato interesante. Carlos de Foucault, hermano universal. Y yo cuando pensé en escribir este librito, enseguida sentí que era importante que la figura de Carlos de Foucault no llegara al lector solamente a través de mi mirada, sino que llegara como envuelta, arropada, también filtrada por la mirada de otras personas que lo conocen, que tienen un acceso diferente quizá a su figura y una manera distinta de verlo y de presentarlo. Y por eso pedí a Mariola y a Nico, que son dos amigos y conocedores de Carlos, pues que aportaran su palabra. Y esto para mí era importante porque Carlos de Foucault yo siento que no es patrimonio de nadie, no es patrimonio de su familia de sangre, por supuesto, no es patrimonio de su familia espiritual, ni siquiera yo diría que es patrimonio de la Iglesia. Carlos de Foucault, como quizá todos los santos, como todos los grandes creyentes, son patrimonio de la humanidad, ¿no? Y por eso creo que es bonito como dejarlos fluir a través de nuestra palabra, que no deja de ser como un acceso pequeño, limitado, en comunión, en diálogo, en danza, si quieren, con la palabra pues, de otras personas. Así que desde aquí muchas gracias a Mariola y a Nico por haber aceptado de poner su palabra en danza con la mía para la composición de este pequeño libro, El hermano inacabado. Sí, y la suerte de podernos reunir en este momento porque desde Chile, Mariola, tú estás en Madrid, ¿no? En Granada. En Granada, en Granada. Ajá. Y Margarita en Francia. En París, sí. O sea, esto es como la ONU, ya casi. Sí. El hermano universal. Exactamente. Que hace este milagro también a través de Internet. Bueno, la verdad que descubrir la figura de Carlos de Foucault, bueno, el libro ayuda desde luego mucho, porque hace este recorrido global del santo interior y su biografía. O sea, que es esa suma de las dos tareas de conocer por dentro y por fuera una figura, pues es muy interesante. Además, tú respetas mucho la cronología, pero tú nos puedes decir un poco qué es lo que descubres principalmente de Carlos de Foucault. Es una pregunta muy, muy grande, Magdalena, pero yo diría, fíjate que lo que descubrí como al acercarme de una manera más, desde el ángulo más de la investigación y lo que sigo descubriendo ahora, porque yo sigo investigando sobre él, es como una paradoja, yo diría, ¿no? Por una parte, que cuanto más me acerco a él, más me doy cuenta de lo poco que le conozco. Es decir, cuanto más profundizo, más siento que lo conozco menos, porque su misterio se me revela más grande. Y esto también es algo que me parece muy bonito porque me hace sentir a Carlos de Foucault
como una persona cercana, ¿no? Y ahí está el otro extremo de la paradoja. Yo creo que cuando nos acercamos a alguien, cuando entramos en relación con alguien, incluso con Dios, a medida de que nos sentimos más cerca, también sentimos como estamos como más incapacitados para percibir todo lo que esa persona, ¿no?, tiene que ofrecernos. Entonces, esto es lo que hace también que al mismo tiempo yo sienta y haya descubierto que Carlos de Foucault es una persona, un personaje, un santo, un creyente tremendamente actual y cercano, y que su humanidad es como esa vasija en la que Dios ha ido trabajando y de la que no ha despreciado ni siquiera las fisuras, los agujeros, para ir haciendo su obra. Es algo también muy, muy hermoso y muy curioso sentir que ahora, ya que han pasado pues 4 meses desde la publicación del libro y que los lectores me van devolviendo comentarios y ecos, ¿no? Es muy curioso sentir que muchas personas me dicen: este libro nos presenta a un santo, que es un verdadero hombre, un personaje como yo, una persona como yo. Incluso muchas personas de la familia espiritual, pues que lo conocen, que han leído muchas biografías, que han leído muchos textos de Carlos de Foucault, me dicen: a través de esta obra descubro al hombre. Creo que esto es un mensaje muy importante en el momento histórico en el que vivimos, ¿no? En el que ya no necesitamos quizá modelos para imitar, sino testigos, ¿no? Y creyentes que van por delante, hermanos y hermanas mayores, que nos dicen: pues seguir a Jesús en estas coordenadas nuestras es posible. Hay algunos que han llegado hasta el final, como Carlos de Foucault, ¿no? Y en ese sentido, pues Bueno, descubrir al hombre me parece hermoso. tú perteneces a la familia, ¿no?, religiosa de Carlos de Foucault. Yo me imagino que cuando tú empezaste a escribir el libro, igual no te imaginabas que ibas a descubrirlo, o sea, que ibas a conocerlo tanto. Bueno, yo tengo la suerte de pertenecer a la familia espiritual y de formar parte desde hace algunos años de un grupo de investigación. En este grupo de investigación, pues tenemos a mano todos los documentos originales de Carlos de Foucault, trabajamos con los archivos que hasta ahora han sido de la postulación, y entonces, claro, para mí es un universo completamente inabarcable el que se me ha presentado, ¿no? Pues también este libro es un ejercicio casi, yo diría, como de agradecimiento, ¿no? De poder compartir pues con la comunidad un poco de este regalo que yo recibo, que es poder tener acceso a muchos textos pues que permanecen inaccesibles para la mayoría de la gente. Sí. Y muchos de ellos inéditos, ¿no? Que también. Sí, muchos de ellos inéditos y sobre todo para el lector en castellano, muchos de ellos nunca jamás traducidos al castellano. Aunque estén publicados en francés, pues el lector que no tiene acceso a las obras originales en francés, en castellano, pues no ha tenido acceso a muchos de los textos o de las citas que yo traduzco. Ujú. Bueno, la autora del prólogo, me imagino que cuando te piden que escribas el prólogo de un libro, bueno, pues dices, bueno, sobre Carlos de Foucault ya sabes muchas cosas porque te has acercado a él a través de Madeleine de Brel, o ya tenías conocimiento bueno, pues por toda tu línea espiritual. Pues la verdad que Carlos de Foucault me ha acompañado casi desde mi juventud, casi desde mi conversión. Con esto que él decía, que desde que descubrí que Dios existía, vi que no podía ser más que para él, yo ahí sentí que también fue en parte mi experiencia. Yo le decía a Marga que yo soy una aficionada de Carlos, no soy una estudiosa, no le conozco tanto, pero sí que he tenido su rostro siempre conmigo. Tengo que reconocer que desde los 23 años, allí donde estoy, el rostro de Carlos de Foucault, su último rostro, cuando él está ahí con esa expresión, como ese rostro abierto, luminoso, sonriente, me acompaña donde voy, ¿no? Por esa capacidad de Carlos para mí, que era yo creo que lo que más me atraía de él, que es como de volverse icono, ¿no? Como de transparentar ese rostro de Jesús, ¿no? Que al final es lo que nos ayuda, lo que necesitamos todos, lo que vamos buscando. Y para mí él es como una manifestación, un testigo, como decía Marga. Te confieso que yo pensaba, cuando Marga me dio su libro, la primicia también de leerlo, bueno, Marga tiene tal don con las palabras para mí, que estaba bien comenzado y bien acabado. O sea, es un libro que por sí mismo hace una introducción hermosa a ella, lo acaba bien. Para mí, digo, es un libro
que en sí mismo no necesitaría ni la introducción ni el epílogo hermoso de Nico, pero yo creo que ella sí que quería como esa compañía de amigos, como esa mirada, como ella dice, compartida, ¿no? Como pensaba que además ahora que lo veo así me gusta porque Carlos que en vida, ¿no? Pues acabó bastante solo, no pudo tener compañeros que le siguieran y que en esta presentación pues Marga ya ha querido tener una compañera al principio y un compañero al final como para estar con Carlos. Y también pensaba la paradoja, ¿no? Por lo que decía Marga, que ahora que le van a hacer santo es cuando más humano lo conocemos, con el trabajo que Marga nos ha entregado. Aparte, como ella misma dice, ¿no? Con ese acceso a fuentes que no se tenían, por eso ese rigor, esa documentación y también esa belleza que tiene Marga de crear metáforas, de escribir, que se agradece. Bueno, ahí en el libro de Madeleine Lebrel describes, bueno, el libro se titula Madeleine Lebrel, una mística de la proximidad. Y hablas de una ternura incondicional ante los rostros, la entrega confiada a la palabra del Evangelio, la adoración en la vida, el lugar central del crucificado y el espacio encarnado de la Eucaristía. Es desde ahí desde donde descubrió Madeleine Lebrel a Carlos de Foucauld. ¿Tú qué conexiones encuentras entre esa protagonista mística y bueno, también con Carlos de Foucauld y bueno, con Margarita, que nos Esa me descubre la gusta mirada más. de Carlos de Foucauld? Es que al final ella nos está transmitiendo una mística, ¿no? Es verdad. Pues sí, Madeleine tiene un escrito y un par de conferencias sobre por qué amamos al padre de Foucauld. Realmente yo creo que para ella fue el gran inspirador de ese camino inédito que ella y sus compañeras tomaban. Unas mujeres que llevaban una vida célibe, pero que en el contexto de antes del Vaticano II, Madeleine pasó las 2 guerras mundiales. Ahora a veces recuerdo lo que debió ser su tiempo. Y el Carlos de Foucauld, ya le llamaba el santo del desierto, fue un gran inspirador para ellas por su manera de vivir en Nazaret, por estos componentes que tú has dicho, por esa manera oculta de estar actuando la salvación en la historia, por ese dejarse comer. Ella le impactaba mucho como Carlos, después de su adoración de la Eucaristía, lo que iba era a dejarse comer por todas esas personas. Entonces, de hecho, el nombre que ellas toman en sus equipos, la caridad de Jesús, el logo del corazón, los textos que le inspiran, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y las bienaventuranzas, como que está en las constelaciones del mundo de Carlos, y para ellas es como un gran referente al que ella va a volver una y otra vez y al que le gustará también dar a conocer. Yo creo que Carlos muere en el 29, Margarita. No, en el 16. En el 16. No, entonces en el 29 están ahí ya, pues ha llegado todo lo suyo a Francia, que es cuando Madeleine lo empieza, ella era entonces una joven y tal, y bueno, pues todo le impacta mucho, era alguien que estaba muy, muy presente todavía. Y luego la otra pregunta, esa me gusta, qué parecido encuentro entre Madeleine y Margarita. Pues la verdad que me hacen como reflejo, ¿no? Yo siento a Madeleine una mujer muy, muy viva, de hecho así la llamaban sus amigos, Madeleine la viva, y siento que Margarita es una mujer también apasionada por la vida. A ella le encantaba celebrar. Recordaba una anécdota que Margarita estuvo unos días en casa y luego nos regaló unos vinos y un vermut. Y digo, pues qué regalo, ¿no? Más bueno. Desde También te luego. dice que a la persona le gusta celebrar. También veo en un rasgo en Madeleine que Marga también, bueno, su vida es laica también en ese sentido, más metida ahí como en el mundo, en las estructuras del mundo, en la realidad cotidiana, y como esa ternura hacia los frágiles, ¿no? Como esa ternura que brota hacia la gente frágil que se va encontrando en la vida. Y luego me recuerda mucho, Marga a veces me cuenta anécdotas que le pasan en su trabajo en cuidados paliativos, por la calle. Recuerdo una anécdota que me contó en la calle de un hombre que estaba en la calle con sus pertenencias, viviendo en la calle, y le pidió a ella un momento que si le podía cuidar lo que tenía allí mientras él hacía una cosa. Y Marga dice, pues aquí estoy, y me va contando anécdotas que le pasan también con estas hombres y mujeres que están allí en este proceso ya de deterioro, que ella les cuida, ¿verdad?, con tanto amor, pues que me recuerdan a Madeleine, porque Madeleine vivía encuentros de ese tipo también. Ella realmente se encontraba con las personas, encuentros que son como milagros cotidianos, ¿no? Como que dices, cómo Dios está
pasando por aquí, como aquí estamos experimentando su encarnación en este rostro, en este encuentro. Y yo siento que Marga también tiene esa cualidad. Luego su manera de vivir la amistad para Madeleine era muy importante. La vida espiritual era una vida de amistad y para ella ese tejido relacional era lo que daba sentido a su vida y a su relación con Dios. Y para Marga también es importante la amistad. Y luego las dos son mujeres que celebran y agradecen mucho la vida. Pienso que por eso me atraen también las dos. Mucho más podría decir, ¿eh? Oye, es una suerte también hacer el prólogo de un libro de una amiga tuya, ¿no? O sea, pues, qué diferente igual cuando te muestras en algo tan ajeno, pero tan cerca estáis, os une tanto también la figura del santo, vuestra vida, vuestra amistad, que eso hace que la creatividad o la escritura sea más humana también igual, ¿no? No sé qué dice Marga, pero yo digo, nuestra amistad no es una amistad larga en el tiempo, ni que hayamos podido compartir, pero sí que ha sido muy intensa en vida de adentro, ¿no? En regalarnos unos días de compartir la vida por dentro. Entonces eso al final te une, ¿no? Sientes ahí como una conexión interior, aunque geográfica y temporalmente no es una amistad que haya tenido muchas posibilidades, pero sí de encontrarnos y resonar profundamente adentro. Yo creo que eso es lo que te... Yo diría que Mariola y yo nos prologamos. Así, porque no te lo he dicho, Magdalena, es que yo la primera le pedí yo a ella para un librito de miróforas y me hizo un esto tan bonito que digo, si me descuido le digo no. Casi era lo que más me gustaba a mí del libro, el prólogo de Marga. Y entonces hacemos bromas con que miróforas, con que los perfumes, y ahí le digo yo que tiene que seguir derramando esos perfumes que ella lleva, que nos hacen falta. Ay, nos prolongamos ahí. Oye, qué bonito también descubrir al santo, os estoy oyendo hablar, a través de otra persona. O sea, ¿cómo lo vive, cómo lo aprecia? Pues Madeleine o Margarita. Tú, Margarita, leyendo las cartas con sus familiares, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros también en la familia espiritual, ¿no? Sí, claro, porque al fin y al cabo, o como yo decía antes, ¿no? Los santos son testigos, ¿no? Y si son testigos, son personas que siguen presentes en nuestro camino y cuyo mensaje se va desarrollando pues al hilo de la vida. Entonces, pues claro que sí, es no solamente en el encuentro directo y personal con los textos, sino a través también de la actualización de su mensaje que adquiere tantas declinaciones diferentes. A mí me asombra cómo en todos los rincones del mundo, en todas las formas y los estados de vida, Carlos de Foucault tiene como una palabra de esperanza que decir, ¿no? Y cómo va haciendo eco de maneras muy distintas, cómo se puede encarnar también en culturas muy diversas. Y claro, el irlo descubriendo desde todos esos ángulos, pues claro que te lo revela de una manera mucho más universal y más grande. Y al mismo tiempo también me lleva como de nuevo a esas raíces profundas de lo humano, ¿no? Es como si a través de toda esa multiplicidad de aspectos que se desarrollan por todo el mundo y en todas las culturas, él viniera a encontrarnos en lo que hace de nosotras y de nosotros verdaderas personas, ¿no? En nuestros deseos más hondos, en nuestra fragilidad, en nuestra necesidad de dejarnos conducir, de crecer, de convertirnos continuamente. Es como que esos dos extremos se juntan, ¿no? Claro que es una gracia poderlo descubrir pues con personas tan queridas como Mariola, como Nico y otras muchas, ¿no? Que están ahí apostando es que por el relato. Hablando con Toño García del libro, pues comentaba que es jesuita, el título, ¿no? De El hermano inacabado. O sea, ver que es santo, pero no es porque sea perfecto, sino porque es humano y además es que trasladas las luces y las sombras de una persona que se enfrenta a sí mismo prácticamente para luchar, para conseguir acercarse a Dios desde lo que es Él, ¿no? Nicolás, desde Chile, bueno, pues él escribía el epílogo y comentaba, y dices en el epílogo, que practicó el oficio de la bondad.
el oficio de la bondad desde lo que él era. Vosotros, bueno, ¿tú crees que es un santo actual? O sea, ¿eso nos ayuda a entender que ser santo no es que tú seas redondo y acabado? Bueno, muchas gracias por poder estar en esta conversación. Creo que junto con Mariola y Margarita somos de alguna manera como compañeros y compañeras de fascinación por este aventurero francés que nos conecta como con el corazón del Evangelio. A mí me pasa que cada vez que vuelvo al hermano Carlos, como que se enciende un fuego, por así decirlo, ¿no? Y a propósito de lo que tú me preguntas, claro, creo que el hermano Carlos vive una cosa muy hermosa y está muy conectado con Madeleine en esta ética como de la proximidad, pero que tiene que ver como con el evangelio de la amistad, de la cercanía, y eso creo que hace que el hermano Carlos tenga una actualidad extraordinaria, ¿no? Yo creo que una forma de acceso a él, bueno, son sus libros, sus escritos. Margarita nos alumbra un aspecto de su vida que es realmente profundamente humano y realmente fascinante, pero también hay un acceso al hermano Carlos que tiene que ver con la cercanía que uno puede ir teniendo con hombres y mujeres de a pie, que viven esta espiritualidad, que intenta ser fiel a ella, hermanitos, hermanitas, en presencias muy sencillas, laicos y laicas que también, alumbrados por esta espiritualidad, viven una mística de la vida cotidiana que tiene mucha belleza, yo creo. Y por eso yo diría que Margarita en este libro nos regala un nuevo concepto de santidad, que tiene que ver con esta como ser porfiados por el Evangelio, ¿no? Intentar, buscar, aprender a fracasar, aprender a entender que la fidelidad no tiene que ver con una vida lineal, sino con la capacidad de comenzar nuevamente. Y aquí Margarita es un ejemplo bellísimo, ¿no? Es una gran seguidora de Jesús, por supuesto, inspirada por Foucault, llena de nuevos comienzos y llena de nuevas aventuras. Y de alguna manera nosotros estamos también en esa sintonía. ¿Qué acogida tiene Carlos de Foucault en América Latina? Bueno, mucha. O sea, aquí hay una presencia importante, hay una historia muy, muy bella, muy hermosa. Es una presencia pequeñita, como suele ser esta espiritualidad. No es de grandes números ni de grandes masas, pero creo que hay muchísimos grupos, movimientos, pequeñas comunidades que están inspiradas y animadas por la vida del hermano Carlos. También grupos de curas diocesanos, bueno, religiosos y religiosas que se animan por esta espiritualidad y pequeñas fraternidades laicales también. Aquí en Chile, por ejemplo, llegaron en los años 60 tres hermanitos, Noel, Benito y Elías. Construyeron su propia casa en un barrio obrero y vivieron ahí más de 40 años. Actualmente solo vive Noel. Benito y Elías murieron, uno de ellos por COVID. Y han sido una luz para la iglesia chilena y para la iglesia latinoamericana. Muy poco conocidos hasta por la propia iglesia, pero yo creo que le han dado un sabor a evangelio a los lugares en los que estuvieron, como en sus trabajos obreros, que son un testimonio bellísimo para muchos y muchas. ¿Qué es lo principal que tiene que conocer alguien que quiera seguir como en la familia espiritual de Carlos de Foucault? ¿Qué es lo primero que tiene que descubrir para inscribirse en esa familia? María, Bueno, Margarita igual. pero claro, yo creo primero no va a haber inscripción probablemente. Primero. Segundo, yo creo que, bueno, alguien enamorado de Jesús y el Evangelio y entender que el proyecto del reino tiene que ver más que con el éxito, con el poder, tiene que ver con el no poder, tiene que ver con lo pequeño, tiene que ver con lo oculto, tiene que ver con esa espiritualidad de Nazaret que marca por cerca de 30 años la vida de Jesús. Margarita, igual que tú te has inscrito. Sí, yo creo que también hay que ser personas apasionadas por el encuentro, por la relación. Para Carlos de Foucault hay un eje integrador de su vida que es el solo amor a Dios y a los hombres. Él decía, me habían enseñado, me habían dicho que teníamos dos corazones, un corazón de fuego para amar a Dios y un corazón de hielo para los hombres, pero he descubierto que no tenemos más que un corazón y que ese solo amor
es al mismo tiempo un amor hacia Dios y hacia el resto de los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que un rasgo muy característico de Carlos y de toda la gente que se siente fascinada y atraída por su manera de seguir a Jesús es la atracción hacia la relación, y la relación muy frecuentemente con personas que están fuera y que están lejos, personas que están en las periferias de los intereses de la Iglesia y del mundo. No es infrecuente ver pues, a los discípulos de Carlos pues, insertos en medios nada confesionales, y por eso muchas veces pues, ni siquiera la Iglesia sabe de nosotros. Ya. Pero creo que es algo muy, muy característico, muy nazareno, que tiene que ver con ese misterio que polarizó toda la vida de Carlos, que es el misterio de Jesús en Nazaret, ¿no? Junto con el misterio de la visitación, que poco a poco se fue haciendo también cada vez más fuerte en su experiencia espiritual. Bueno, quizás pueda ser contradictorio con la imagen de un hombre solitario. Bueno, es que la imagen de un hombre solitario responde a un cliché que carece de fundamento histórico. Por eso también me parecía que la parte biográfica de este libro del hermano inacabado, la semblanza biográfica, era importante porque, como tú dices, Carlos de Foucauld es poco conocido y yo diría además mal conocido. Nos hemos formado de él un cliché y una imagen edulcorada, uno de cuyos rasgos es que pues, estuvo solo en el fondo del desierto, y esto es radicalmente falso. Él estuvo solo en el sentido de que no tuvo nunca los compañeros de aventura, de viaje, de camino que hubiera querido tener, no tuvo discípulos, pero vivió siempre profundamente acompañado. Él estuvo siempre en el desierto en compañía de los militares, en compañía de los tuaregs, en compañía de exploradores y de muchas gentes que iban pasando por ahí. O sea, que solo ni vivió solo ni murió solo, porque el mismo día que murió él murieron otros 2 militares que fueron enterrados con él, y un tercero. Y esto también me parece que es un rasgo muy propio, ¿no?, de la familia espiritual y también de la Iglesia en salida, ¿no?, que el Papa nos invita a ser, ¿no? El poder ir haciendo camino con otros, aunque esos otros y esas otras en este camino sinodal no sean quizá aquellos y aquellas que nos hubiéramos imaginado. Entonces, este espíritu de diálogo, ¿no?, de apertura, de caminar juntas y juntos, creo que tiene mucho que aprender de la manera de vivir de Carlos de Foucauld, sí. Bueno, Mariola en el prólogo destaca tu mirada femenina del santo con 2 cualidades. Habla de rigor, ¿no?, en tu búsqueda de textos, documentarte, que eres rigurosa, y la belleza con la que tú expresas y recoges los movimientos de exploración y radiación de Carlos de Foucauld. ¿Es fácil o es más fácil comprender el camino de humanización del santo siendo mujer, o aquí no podemos verlo desde esa mirada femenina? Yo creo que para adentrarnos en el camino de humanización, lo que es absolutamente necesario es siendo cada vez más humanos, ¿no? Y en esa humanidad profunda no hay género. En la humanidad profunda vamos siendo la persona que cada uno somos, ¿no? ¿Qué voy a decir yo, no?, teniendo delante a Nico y a Mariola, un varón y una mujer, cada uno desde su sensibilidad personal, pues ha tenido también este acceso tan bonito a Carlos. Yo creo que esas 2 cualidades que Mariola destaca, ¿no?, en el prólogo, el rigor y la belleza, también ella habla en un momento de delicadeza o de tratar delicadamente las sombras. Me gusta que sean 2 cualidades que vayan unidas, porque el rigor lo hemos atribuido casi históricamente a los varones como algo más racional, y como la sensibilidad a las mujeres. Y yo creo que en este camino de humanización, pues justamente encontramos todas y todos esa posibilidad de desarrollar las inmensas potencialidades que llevamos dentro, ¿no?, siendo varones, siendo mujeres, siendo las personas que somos. Yo creo que la llamada es a crecer en humanidad profunda, ¿no? Cada uno, desde luego, desde nuestra sensibilidad, nuestra historia. Sí.
Santo del desierto, Santo universal. ¿Qué más apelativos se le puede o le podéis poner vosotras o vosotros como grandes conocedores, ¿no? Porque hablas del oficio de la bondad, igual vosotros también le bautizaríais con otro nombre. Mica. De manera muy, muy nítida, esto de estar muy perdido a veces. Y qué bonito que estar perdidos también es un lugar, y probablemente es el lugar más genuino del Evangelio, ¿no? El Evangelio no tiene que ver con certezas ni con seguridades, sino también con riesgos y con deseos bueno, de intentar, ¿no? Yo diría que es un hombre enamorado de los intentos, de los nuevos comienzos, de los sueños ineficaces. Mm. Yo creo que también es un hombre que vuelve, el que vuelve continuamente al Evangelio, ¿no? Como que el Evangelio es su foco interior, ese Evangelio tiene el rostro de su bien amado Jesús y es el hombre que vuelve continuamente al Evangelio y que nos llama, pues yo creo que a lo esencial, ¿no? Que es volver al Evangelio, dejarnos de tantas cosas exteriores, de tantas estructuras y, como dice Nico, ¿no? En la ineficacia, en lo pequeño, en lo oculto, ir recentrándonos. Es como el recentrado, como que él se dispersa muchas veces y se va recentrando, dejándose recentrar sobre el Evangelio y la persona de Jesús. A mí me brota como tierno hermano en la dificultad, ¿no? Pensaba que es alguien, Carlos, a quien siempre puedes volver y te espera de un modo amable, de un modo tierno, te espera para acogerte. A mí hay una frase suya que se me grabó de joven, pero que en momentos así que no sabía pues ni qué hacer ni qué decir, estaba un poco perdida, siempre me ayudaba. Y él decía en ese pequeño, creo que está escrita porque en ese pequeño oratorio que él se hizo en su pequeña casa y decía algo así: todo calla, todo está en silencio y yo estoy aquí, apretándome junto a ti, diciéndote en voz baja que te amo. Cuando no sabía qué hacer, pues me brotaba apretándome junto a ti. Siempre me ha acompañado en todos los momentos como más difíciles. Muy bonito. Bueno, os preguntaba si veis que es un santo que nos puede, bueno, al ser universal también será atemporal, quiero decir que es de todos los tiempos y para todas las generaciones. Ahora hay un momento complicado con el tema de la guerra de Ucrania y una frase que he recogido, que habéis trasladado vosotros: en el huésped recibimos a Jesús, ¿no? Ahora que tenemos que acoger refugiados, que tenemos que abrirnos un poco, yo creo que igual también ese mensaje tiene que calar ahora. O sea, que cuando el 15 de mayo se canonice, que queden algunos mensajes suyos y que pueda ser ese, ¿no? También el de acoger al huésped. En realidad la hospitalidad es una de las grandes prácticas de Carlos en el desierto. Fijaos que justamente hablábamos del él solo en el desierto, que va él en el desierto. Desde que llegó a Beniavés se dedicó a acoger gente en su fraternidad y esa gente, pues él quería ser conocido como el hermano de todos, pero entre esos todos había siempre pues gente pobre, ¿no? Gente, esclavos que habían sido liberados y que ya no tenían dónde ir, enfermos, viejos, que no tenían lugar en la sociedad. Entonces, claro que sí, que la palabra de los santos es una palabra profética, la actuación de los santos es una palabra profética. Y yo creo que la figura de Carlos hoy es profeta porque anuncia y porque inspira, pero también porque denuncia. Porque denuncia hoy situaciones radicalmente injustas y que necesitan una respuesta, ¿no? Y como lo hizo en su tiempo, condicionado sin duda pues por su contexto, por su medio y por su propia historia. Pero una palabra que denuncia y que agijona nuestra práctica, nuestro compromiso. Que es así una llamada, ¿no? Oye, que estoy aquí, hice esto,
que podéis imitarlo. El plantearse la separación de la biografía del recorrido espiritual te requiere un trabajo, o sea, como paralelo, primero una cosa, luego otra, o cómo lo vas haciendo, cómo se trabaja así. Porque a mí me Bueno, parece muy difícil separarlo, no lo sé. en realidad la separación no es más que un método, digamos, metodológicamente en el libro lo encontramos separado, pero metodológicamente también en la construcción del relato, pues evidentemente hay que trabajar de una manera conjunta, porque en el fondo la semblanza espiritual lo que hace es recoger algunos momentos clave de su biografía para poner el foco en ellos. Por eso me parecía que primero era necesario como ofrecer un panorama biográfico, ¿no? Completo, que permitiera ver a la persona en su conjunto y solamente a partir de ahí detenerme en algunos aspectos que son muy pocos y que evidentemente los que conocen bien a Carlos como Mariola y Nico se dan cuenta rápidamente de que aquí faltan aspectos esenciales en la vida de Carlos. Por ejemplo, yo hablo muy poco de la Eucaristía, y la Eucaristía es un lugar clave para Carlos de Foucault. Hablo muy poco de sus proyectos fundacionales y también son un lugar clave. Es decir, hay muchos temas, hablo muy poco del desierto y el desierto también tiene un lugar importante. Pero evidentemente en un trabajo de estas características pues había que poner el foco solo en algunos aspectos. Ahí dejo yo para que lo mismo Nico se anime y que desarrolle otros. Sí, Bueno, a mí lo que me parece sumamente interesante es Carlos como modelo de un evangelio de la alteridad. Es decir, una persona que es capaz de sacarse los zapatos para entrar en otra tierra, en otra religión, que le fascina por su simplicidad, el mundo musulmán, pero esta capacidad de respetuosamente entrar hasta lo más profundo de esa cultura, recogiendo sus poemas, sus cantos, creo que ahí hay un modelo también de diálogo interreligioso que es muy interesante y muy fecundo. bueno, quizás En también esto, necesario. en Sí, esto que perdona. decía Nico, me recordaba como este aspecto desarmado, ¿no?, de la figura de Carlos. Una espiritualidad desarmada que en ningún momento va a conquistar, va a entrar a esa tierra de la persona a conquistar nada, sino que va sencillamente a tomar lo bueno, a recibir y a ofrecer de una manera gratuita. Yo creo que la gratuidad también es un rasgo. Y con lo que decías de la hospitalidad, pienso que, bueno, Margarita y Nico saben más que cuando él se dejó cuidar por los Tuareg, cuando él estuvo tan malito y se dejó cuidar y él vivió de esa manera como ellos habían practicado con ellos, Mateo 25, a él le transformó también la manera de vivirla. Y la verdadera hospitalidad siempre requiere reciprocidad, es la que crea, es capaz de crear vínculos. Pienso que es una invitación para mí grande nosotros hoy a ese desarmarnos, nunca mejor en este contexto que vivimos bélico y también esta polaridad en la política y en la sociedad, desarmarnos. Y pienso que él tenía estos dos componentes de este caminar desarmado y bendecido y encontrando esa bendición de Dios en otras culturas, en otras realidades, en otras tradiciones espirituales. Aquí descubrimos mucho, ¿no? Hay mucho mensaje para seguir creciendo en esta búsqueda bueno, que también tratamos de transmitir a través de nuestros libros, de los autores, de los que estéis con nosotros, que formamos esta comunidad también y vamos ahí diciendo, mira, es que por aquí también podemos crecer, por aquí, no sé, invitemos un poco también a descubrir la figura de Carlos de Foucault, ¿no? Que sea para nosotros una luz también en nuestro propio desierto. Nosotros también vivimos en nuestro desierto, porque otra de las cuestiones que hablabais aquí era contemplativos en la ciudad, en las ciudades, ¿no? Y estamos rodeados y estamos en el desierto. Entonces, bueno, que quizás también podamos imitar o seguir algún paso del futuro santo. Y ahí precisamente Carlos y Madeleine Delbrel se encuentran profundamente, porque Madeleine Delbrel decía que era misionera sin barco. También nosotros somos misioneros sin barco, en el metro, en el trabajo que realizamos cada día, en nuestras calles. Yo muchas veces me siento incluso como eremita urbana.
Y el pequeño apartamento en el que vivo para mí es una especie de ermita en medio de un barrio multicultural atravesado por muchas violencias, pero también por muchos sueños y deseos compartidos y un saber vivir juntos, ¿no? Entonces, pues claro que sí, que también es esa virtualidad de los santos, ¿no? De encontrarnos donde estamos nosotros para insuflar en nuestra propia vida algo de ese espíritu que movió las suyas, ¿no? Creo que sería muy bonito también preguntarse como iglesia si no será Carlos de Foucault como una pequeña luz hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Quiero recordar cuando murió la hermana Genoveva, gran compañera de Pedro Casaldáliga en el Sao Félix, después de 50 años de presencia en el mundo indígena, Leonardo Boff se preguntó, ¿no será esta vida, el futuro de la iglesia no estará más bien por este camino? Un evangelio sin poder y una cercanía tierna. Qué bonito, yo creo que Carlos de Foucault, que en algunos días más será canonizado, también es una invitación para preguntarnos, ¿no será por aquí por donde tenemos que caminar como comunidad creyente hacia esto, hasta este evangelio del no poder y hasta jugarnos la vida en las cercanías cotidianas? La iglesia nazarena de la que nos habla con tanta sabiduría nuestro querido Víctor Codina, la iglesia nazarena. ¿Sabéis que Madeleine también está en proceso de beatificación? Mm. Sería hermoso que no tardara mucho tiempo. Estuviera ahí un poco pegada a Carlos también. Sabéis que ella tenía mucho sentido del humor y le pilló a ella toda la eclosión, murió en pleno Vaticano II, pilló conocer al Papa Juan XXIII. Ella decía, en este Papa hemos visto que se puede ser Papa y cristiano. Yo creo que ella nos diría ya a nosotros con Francisco se puede ser Papa y vivir el Evangelio, ¿no? Pienso que son dos figuras que necesitamos en este tiempo. Bueno, yo creo que nuestra labor también ahora es difundir, ¿no? Este libro, el tuyo, Mariola, la palabra que pueda ayudar un poco a entender y comprender en este tiempo qué es un santo. Para las nuevas generaciones, ¿vosotros creéis que hay oportunidad para creer en los santos? Creer en los santos, tampoco, no sé si tenemos que creer en los santos, o sea, creer con los santos. Yo creo que ese es como el desafío, ¿no? Poder presentar a las nuevas generaciones a los santos pues como hermanos mayores de la mano de los cuales podemos creer en Jesús, podemos creer en el Evangelio, ¿no? Hermanos que nos muestran que en lugares y en tiempos muy remotos y muy distantes de los nuestros a veces, o no tanto, porque la santidad también está en la puerta de al lado, pero que en la vida de otras personas ha podido como eclosionar esta alegría del mensaje de Jesús. Entonces, despertar la pregunta, ¿no? Si otras y otros lo han vivido, si otras y otros han podido ser felices siguiendo a Jesús, que esto es la santidad finalmente, ¿no? Poder llegar a ser quienes somos, es decir, felices, llamados a ser plenamente la persona que somos, pues siguiendo a Jesús. Si otras y otros han podido, pues ¿por qué yo no, no? Y este emocionar a través de la pregunta, ¿no? Que arde en el corazón, yo creo que es posible y necesario, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creer con los santos. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a ir ya despidiéndonos y agradeciendo. Agradeciendo que estéis aquí, pero sobre todo agradeciendo lo que nos ayudéis a descubrir, ¿no? Bueno, a tanto bueno que nos ayudan un poco a creer en luego, ¿no? Como resumen un poco de este libro y de este encuentro, ¿qué podemos dejar como testimonio del testigo de Carlos de Foucault? Bueno, en la línea de lo que estaba diciendo Margarita, creo que
que esto del Evangelio es finalmente una utopía compartida, ¿no? Y tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los rostros que nos van a acompañar en esta aventura de vivir el Evangelio? Y yo creo que Carlos de Foucault es un rostro de mucha belleza, es un rostro muy interpelador también, y es un rostro que nos conecta con el corazón del Evangelio. Entonces yo creo que, y soy testigo de cómo las personas que lo van conociendo, que van entrando en su historia, en sus escritos, en su espiritualidad, quedan realmente fascinadas. Es como descubrir una mina de oro, en el fondo, es la perla del Evangelio. Entonces yo creo que eso, invitar a conocer a este futuro santo de la Iglesia y dejarse conmover por él. Yo también diría, para mí es como un hombre de luz necesario en nuestro tiempo, un compañero de fragilidades y también un compañero de esperanza y un hombre que nos ayuda, igual que Madeleine, a transfigurar lo cotidiano, a creernos de verdad lo de la perla del reino, lo de que está dentro y en medio de nosotros, lo de poder vivir ya esa vida abundante en lo que tenemos pequeño de cada día, en lo que menos podíamos imaginar. Pues al hilo con Nico y con Mariola, yo solo añadiría que todo esto es posible vivirlo a través de nuestros inacabamientos y de nuestras fisuras. Y ahí yo quisiera pues invitar a contemplar esta bella portada, ¿no?, de Sinclair, del Grupo de Comunicación Loyola, en la que aparece bien gráficamente reflejado que en las fisuras, en las copas que no encajan, es ahí donde se enciende para nosotros la esperanza, porque Dios cuenta con nuestra fragilidad hoy, como en tiempos de Carlos de Foucault, para ir haciendo su obra. Bueno, pues hasta la próxima. Yo creo que sois una mina y hay que ficharos, hay que ficharos. Muchísimas gracias a los tres y ha sido un gusto, de verdad, ¿eh? Muchas gracias.